Bien, doctores, vamos a revisar lo que es la trombosis venosa profunda, ¿correcto? El caso de la trombosis venosa profunda es importante recordar en la patología, en la fisiopatología o en la patogenia, la famosa triada de Virchow, que nos explica cuándo se forma un trombo, ¿verdad? Y hay tres condiciones que van a producir un trombo. Uno es la injuria endotelial, dos es el flujo sanguíneo alterado y tres es la hipercoagulabilidad. Si combinamos cualquiera de estos tres factores, entonces aumenta el riesgo de formación de trombos, ¿correcto? Entonces acuérdense ahí la triada de Virchow. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda, es porque se está formando el trombo en el sistema venoso profundo, conformada por la vena ilíaca, la vena femoral, la vena poplitea, la vena tibial y la vena peroné, ¿correcto? Tibial, peroné. Ilíaca, femoral, poplitea es el sistema proximal, tibio, peroné, distal. ¿Dónde es más frecuente el trombo? En la parte proximal. Ahí es más frecuente. Y es, dicho sea de paso, la más grave, porque es la que más condiciona a tromboembolismo pulmonar, que es la peor complicación del TBP, ¿verdad? El tromboembolismo pulmonar, ¿correcto? Tengan en cuenta entonces ese detalle. Factores de riesgo, es importante esto para los casos clínicos. Cuando te dicen paciente que está con edema de miembro inferior, ¿no? ¿Qué puede ser? Para que sospeches trombosis venosa profunda tienes que tener factores de riesgo para trombosis, como por ejemplo, ¿no? Adulto mayor, paciente con obesidad, paciente fumador, embarazo. Recuerden que el embarazo como cambio fisiológico tiene aumento de factores de coagulación. Por lo tanto, es un estado protrombótico el embarazo. El embarazo predispone a trombosis venosa profunda, a tromboembolismo pulmonar. En las mujeres, el uso de anticonceptivos aumenta el riesgo de TBP. También el cáncer activo. Recuerden, cáncer activo también, ¿no? O el famoso reposo prolongado. Ese paciente que te dicen que hizo un viaje largo o que se sometió a una cirugía mayor, ¿no? Una cirugía ortopédica que lo ha dejado en reposo prolongado y eso obviamente altera el flujo sanguíneo y condiciona la formación de trombos, ¿verdad? Entonces siempre ese antecedente hay que tenerlo en cuenta porque te van a decir, paciente que hizo un viaje prolongado, se operó, consume anticonceptivos, es obeso, etc. Y también tenemos el factor genético, ¿ya? Y dentro de este factor genético quiero que te acuerdes uno, que es el más frecuente, que es la mutación del factor 5 de Leiden. La mutación del factor 5 de Leiden es el factor genético más frecuente que predispone a trombosis venosa profunda, ¿correcto? Muy bien. La puntuación de Wells nos predice este score, el hecho de la sospecha clínica de una trombosis venosa profunda, ¿ya? Está conformado por varios parámetros, por ejemplo, cáncer activo, 1 punto, se ha tenido inmovilización, parálisis del miembro inferior, 1 punto, reposo en cama más de 3 días o cirugía mayor en el último mes, dolor en el trayecto, edema, pantorrilla con aumento de más de 3 centímetros, edema con fovea, circulación venosa colateral superficial, y bueno, ya descontamos puntos si es que hay un diagnóstico alternativo, ¿no? Más que trombosis venosa profunda, ¿ya? Entonces, más o menos va con los factores de riesgo, ¿no? Mire, cáncer, reposo prolongado, edema de miembro inferior, ténganlo en cuenta, ¿ya? Pero lo que más se interpreta de este score es la puntuación, ¿correcto? Recuerden que si el puntaje es 0, es baja sospecha clínica. La probabilidad de TBP es menos del 10%. Entonces, este es baja sospecha clínica, cuando el puntaje es 0. Pero si el puntaje es 1 o 2, ya la sospecha es intermedia, la probabilidad es intermedia. Ya mayor o igual a 3, a alta probabilidad, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Baja sospecha clínica, 0 puntos. Intermedia, alta, intermedia, 1 o 2 puntos, alta, mayor o igual a 3 puntos, ¿correcto? Ya está. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir entender el algoritmo diagnóstico, ¿correcto? Un paciente con TBP te van a contar la clínica típica de edema de miembro inferior. Edema, aumento de volumen del miembro inferior y por ahí en el examen físico si te dicen esto ya es también una sospecha todavía más objetiva de TBP. El signo de Homans. El signo de Homans es dolor en la pantorrilla
a la dorsiflexión del pie. Mucho cuidado. Porque si es solo dolor a la pantorrilla, es la prueba de Meyer, ¿ya? Meyer positivo, Meyer. Pero si te dicen dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión del pie, eso es el signo de Homans. Y no se confundan, Homans es trombosis venosa profunda, signo de Homans, ¿correcto? Dolor en la pantorrilla, la dorsiflexión. Entonces tienes tu edema de miembro inferior, aumento de volumen de miembro inferior, tu signo de Homans positivo, tu sospecha clínica es alta, pues, ¿no? Pero recuerden que esto se evalúa con los parámetros que hemos visto en la puntuación de Wells, ¿verdad? De tal manera que vas a tener dos contextos. Un TBP improbable o de baja sospecha, que esto es una puntuación 0 en el score de Wells. O una TBP probable o de alta sospecha clínica o intermedia, porque acá está la sospecha intermedia, que es 1 o 2 puntos en el score de Wells, pero también está el mayor o igual a 3, ¿correcto? Ahí está. Entonces, si tu puntaje de Wells salió 0, es baja sospecha clínica. Miren cuál es tu primer estudio. Tu primer eslabón diagnóstico es el dímero D, porque este tiene alto valor predictivo negativo. Entonces te va a servir para descartar. Si tu clínica es baja y tu dímero D te salió negativo, entonces descartas TBP. Esa es la mayor utilidad del dímero D, para descartar. Entonces, la pregunta o el razonamiento que tienes que tener en cuenta es: ¿cuándo pides dímero D? Cuando la sospecha clínica es baja. Puntaje 0 de Wells. Pides dímero D. ¿Sale negativo o normal? Descartas TBP. Ese es el mejor uso del dímero D por su alto valor predictivo negativo. Pero si sale positivo, entonces hay que descartar trombosis venosa profunda, y ahí voy a pedir la prueba de elección, que es el ecodoppler. Porque el ecodoppler lo que te va a decir, por su alta sensibilidad y especificidad, es que tiene un trombo, ¿verdad? Tiene un trombo. O sea, esta es la prueba que confirma el diagnóstico. Mientras que el dímero D te sirve para descartar por su alto valor predictivo negativo, el ecodoppler te confirma el diagnóstico. ¿Y cuándo vas a pedir ecodoppler de frente? Cuando tu sospecha clínica es intermedia o alta. O sea, basta un punto en el puntaje de Wells, valga la redundancia, ¿no? 1 o 2 puntos o mayor o igual a 3. Basta que tengas sospecha clínica, pide de frente ecodoppler, pide de frente, ¿ya? Para confirmar el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, ese es el algoritmo que te tienes que recordar. Y si el ecodoppler no sale positivo, confirme el diagnóstico. Ese es el gran aporte del ecodoppler, que confirme el diagnóstico, ¿no? Recuerden que el otro camino es que te salga dímero D positivo y pides ecodoppler, ¿no? También para confirmar el diagnóstico. Ya está. ¿Qué pasa pero si el ecodoppler sale negativo? Si sale negativo, repetir el ecodoppler en 7 o 10 días. Hay que repetir, ¿correcto? Sí, hay sospecha clínica, obviamente, ¿no? Muy bien. Ese es el algoritmo. Como ves, el dímero D, el ecodoppler, se van sujetos a la sospecha clínica que evaluamos en el paciente según el puntaje de Wells, ¿no? Muy bien. Esta es entonces la prueba ideal, la prueba de elección, el ecodoppler. Recuerden, tanto para evaluar el sistema venoso superficial o el sistema venoso profundo, el ecodoppler es la prueba de elección o prueba ideal, pregunta de examen. Porque es no invasiva, es de alta rentabilidad diagnóstica y accesible, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué complicaciones puede dar el TBP? El TBP masivo puede comprometer el flujo arterial. Entonces, cuando una trombosis venosa profunda también compromete el flujo arterial, se produce esto, la flegmasia cerulea dolens. Flegmasia cerulea dolens es una complicación de la TBP, cuando es masiva y compromete el flujo arterial. También puede comprometer el drenaje linfático, y cuando compromete el drenaje linfático genera flegmasia alba dolens. Flegmasia alba dolens. Entonces recuerden la diferencia, esto es por compromiso ya del flujo arterial y este por compromiso del flujo linfático, ¿verdad? Ya está, eso acuérdense. Pero la peor complicación de todas, recuerden del TBP, ¿cuál es? El TEP, tromboembolismo pulmonar, que te va a generar obviamente en tu clínica
tu famosa disnea súbita severa, ¿no es cierto?, con dolor torácico. Entonces, cuando tengamos ese paciente con TBP y empieza a ser disnea súbita severa, dolor torácico, rápidamente tienes que pensar en un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Muy bien. Por la complicación que genera el TBP, acá sí hay que de inicio dar rápidamente tratamiento. Y el tratamiento de elección para la trombosis venosa profunda es la anticoagulación. La anticoagulación se hace al inicio con heparina de bajo peso molecular, que es la de elección, la enoxaparina. Recuerden, la enoxaparina sobre todo se utiliza en pacientes gestantes, por ejemplo, pacientes con cáncer activo, pacientes con buena función renal, pacientes con hepatopatías. Este es el anticoagulante de elección, ¿no? Recuerden, sobre todo en el embarazo. En el embarazo la enoxaparina es la de elección, ¿ya? Pero también lo puedes hacer si es que el paciente es de alto riesgo de sangrado o tiene plaquetas bajas, porque recuerden, una reacción adversa de la heparina es que induce plaquetopenia. Entonces, si las plaquetas están bajas o el paciente tiene alto riesgo de sangrado, cambiamos la heparina por fondaparinux. Acuérdense, ese es el dato. Fondaparinux en pacientes con plaquetopenia o pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, ¿no? Y doctor, ¿en qué caso utilizamos heparina no fraccionada? La no fraccionada la vas a utilizar cuando el paciente tiene falla renal. Esa es la principal indicación. Cuando hay insuficiencia renal, en esos casos hay que utilizar la heparina no fraccionada, ¿verdad? Y luego hay una anticoagulación a largo plazo. Y a largo plazo ya se utilizan los anticoagulantes por vía oral, ¿no es cierto? Tienes los específicos, como el inhibidor del factor 10, rivaroxaban, el inhibidor del factor 2, dabigatran. Recuerden, rivaroxaban tiene la X de factor 10. Dabigatran, dabibibi, bloquea el factor 2, trombina, dabigatran. O el inespecífico, ¿no? El que bloquea la activación de los factores vitamina K dependientes, ¿no? La famosa warfarina, ¿no? Ese es el inespecífico. Entonces recuerden que la anticoagulación mínima 3 meses, ¿no? Lo ideal 6 meses. Esa es la anticoagulación que se debe mantener en un TBP, ¿no? Obviamente depende de la causa también. Si por ejemplo es en un paciente con cáncer, la anticoagulación va a ser prolongada, ¿no? Porque el cáncer no se va a curar. Entonces va a tener que ser una anticoagulación sostenida, ¿ya? Un dato acá, aprovechando que estamos hablando de anticoagulación, recuerden que la heparina no fraccionada se monitoriza con TPTA, ¿verdad? Con tiempo parcial de tromboflatina activada, y la warfarina se monitoriza con tiempo de protrombina, con INR, que debe estar entre 2 y 3 para una buena anticoagulación, ¿ya? Eso hacerles recordar, ¿correcto? Los demás no necesitan monitorización. La enoxaparina no necesita, el dabigatran, el rivaroxaban no necesitan monitorización, por eso tienen esa ventaja, ¿verdad? Ya está. Como les decía, en pacientes con cáncer o alguna causa que no se resuelva, la anticoagulación va a ser indefinida. ¿Y en qué casos indicamos trombolíticos o fibrinolíticos, doctores? Cuando el TBP es masivo, cuando compromete la vena ilíaca, la vena femoral, la vena poplitea, o sea, masivo, ahí ya indicamos fibrinólisis, ¿correcto? O trombólisis. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, en algunos casos hay contraindicaciones para anticoagular. Como por ejemplo estas, que son contraindicaciones, ojo, absolutas para anticoagular. Sangrado activo, diátesis hemorrágica severa, cirugía mayor, hemorragia intracraneal o plaquetas menos de 50.000. Si tenemos estos factores, tú no puedes anticoagular. Entonces, en ese caso, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Menos le vas a dar fibrinolítico, porque también hay contraindicaciones para fibrinólisis, ¿no? Acuérdense, igual que en cardiología, disección de aorta, ¿no? Contraindicaciones absolutas, disección de aorta, aneurisma cerebral, neoplasia cerebral, TEC severo, ACV isquémico o hemorrágico, ¿no? Isquémico en los últimos meses o hemorrágico, son contraindicaciones para fibrinólisis. Entonces, si a tu paciente con TBP no lo puedes anticoagular, no lo puedes fibrinolizar, ¿cuál es la alternativa? Tu filtro de vena cava inferior. Tu filtro de Greenfeld, se llama así, Greenfeld. Tu filtro de vena cava inferior
es tu alternativa cuando el paciente tiene contraindicaciones para anticoagular, para fibrinolizar. Entonces colocas filtro de vena cava inferior, que sirve sobre todo para evitar pues la peor complicación que hemos dicho, que es el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Y la prevención también es importante. La prevención es importante y eso lo podemos hacer de manera farmacológica con heparina de bajo peso, fondaparinux, etcétera, pero la que más se utiliza es la enoxaparina. Y acá hay una diferencia. Cuando utilizamos la enoxaparina para tratamiento es 1 miligramo por kilo de peso por cada 12 horas por vía subcutánea, ¿verdad? Ya está. En cambio, cuando es para profilaxis es 1 miligramo por kilo de peso cada 24 horas por vía subcutánea. ¿Correcto? Ya está, esa es la diferencia. Cuando utilizas fondaparinux, cuando el paciente tiene plaquetopenia o tiene alto riesgo de hemorragia, fondaparinux. Cuando utilices heparina no fraccionada, cuando el paciente tiene insuficiencia renal o cuando el paciente tiene obesidad mórbida, ¿no? Porque recuerden que en la obesidad mórbida la absorción por vía subcutánea se vuelve ineficiente. Entonces ahí también ya no podemos utilizar enoxaparina como tal y utilizamos la no fraccionada. Y la profilaxis mecánica es mediante dispositivos que van a generar la compresión neumática intermitente, como la vemos acá, ¿no? Hay dispositivos especiales que hacen una compresión neumática intermitente y eso favorece el retorno venoso, evitando la trombosis. O lo que comúnmente se recomienda, que es después de toda cirugía, operación, la deambulación precoz, ¿verdad? Para evitar la trombosis venosa profunda. En algunos casos, cuando no contamos con este sistema especial de compresión neumática intermitente, que es lo mejor, pero nuestro sistema de salud pues es primitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos? El vendaje compresivo. Pero recuerden que ese vendaje no es hasta la rodilla, ojo, tiene que ser hasta la parte proximal, porque ya les dije al inicio que el TBP es más frecuente en la zona proximal, ilíaca femoral popliteo, o sea, tenemos que vendar hasta arriba, porque si tú vendas sola la pantorrilla, estás jugando, tienes que vendar hasta arriba, el vendaje, ¿correcto? Para evitar la trombosis venosa profunda, ¿correcto? Muy bien.